Buenos días, hola Javier, Buenos bienvenidas y días. bienvenidos a una nueva entrega de Mano a Mano en una semana que yo creo que ha sido convulsa, como son todas últimamente a nivel mundial en general, pero nosotros vamos a hablar hoy, nos queremos centrar en lo que ha pasado en España políticamente a raíz de la gestión del accidente de Adamuz. Se sabe, y no es desgraciadamente no es el primer accidente de este tipo que sucede en España, y sabemos que la gestión política del asunto, los primeros días suele haber una buena reacción por parte de todos los actores políticos, y conforme esto evoluciona, pues si pasan los días, bueno, pues empezamos a ver, yo diría que son como grietas en la manera de actuar de algunos de nuestros actores democráticos. Estoy hablando obviamente de la oposición, porque está bien acompañar a las víctimas, obviamente es una obligación moral de todos y cada uno de nosotros. Hay que pedir responsabilidades en el sentido de saber qué ha ocurrido para intentar que no vuelva a ocurrir, y si hay responsables, pues tienen que, en un Estado de Derecho, tienen que responder por ello, está clarísimo. Pero a partir de ahí hay demasiado ruido y hay cosas que se nos están yendo un poco de madre. Voy a utilizar esa expresión. Y cuando lo hablábamos, Javier, recordábamos un artículo de la Constitución que yo creo que ha quedado absolutamente olvidado estos días y que parece que nadie está entendiendo, y que es el origen de la relación de confianza que existe en un sistema parlamentario de gobierno entre el Congreso de los Diputados, que es el que elige al presidente o presidenta del gobierno, ¿no? Y cómo se tiene que producir la gestión diaria, ¿no? De esa labor de supervisión. El 108 de la Constitución. El gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados. Dice ante el Exacto. Congreso, no dice ante las Cortes Generales, dice ante el Congreso de los Diputados. Y aunque esto no significa que no haya control en el Senado, yo creo que es este artículo el que nos tiene que situar un poco para poder enmarcar bien la situación de todo lo que está pasando, ¿no, Javier? Sí, 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 vamos a ver. Yo creo que por lo menos a mí lo que me interesa es enmarcar constitucionalmente el problema. Y antes quiero felicitar a Rosalía y Hombre, manifestar mi admiración por esa señora que ayer dio una lección de decencia al participar, al intervenir sin que estar previsto en el concierto que había sobre Palestina en Barcelona, ¿no? Entonces, mi admiración, mi respeto. Y realmente, en fin, la... Bueno, ya lo he dicho, ya lo he dicho, sí. ya lo he dicho. Y ahora vamos al tema que es un tema que lleva estas semanas, que es el tema del accidente ferroviario que se produjo aquí en Andalucía y que, bueno, y que se tiene que gestionar como todos los accidentes que se producen, pero que hay que gestionarlo de una manera que sea coherente con lo que la Constitución prevé, ¿no? Y eso es lo que aquí no se está produciendo de ninguna de las maneras, ¿no? En la Constitución española, y como consecuencia de que el constituyente era muy consciente de que el Senado era realmente una cámara que se había resuelto verdaderamente fatal, pues se hizo un bicameralismo imperfecto, Perfecto. imperfecto en el sentido de que no ocupan la misma posición el Congreso de los Diputados y el Senado, sino que el Congreso de los Diputados ocupa una posición preeminente en todas las funciones parlamentarias sin excepción, en todas las funciones parlamentarias sin excepción, con respecto a lo que ocurre en el Senado. Y entonces eso se traduce siempre en que, primero, es el único órgano que participa en la transmisión de legitimidad al presidente del gobierno y a los ministros. Y como consecuencia de ello es el único que puede exigirle la responsabilidad política con consecuencias jurídicas. La cuestión de confianza o la moción de censura se resuelven únicamente en una relación entre el gobierno y el Congreso de los Diputados. Si el presidente del gobierno presenta una cuestión de confianza y no tiene la mayoría en el Congreso de los Diputados, tiene que dimitir inmediatamente y con la moción de censura la presenta únicamente el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta. El No Senado no participa, puede claro. exigir responsabilidad política, no puede hacer ninguna exigencia de responsabilidad política con consecuencias jurídicas. Y en consecuencia tiene una función muy subalterna en ese terreno, ¿no? Y lo que está ocurriendo en esta legislatura es que el Partido Popular está aprovechando la mayoría absoluta que tiene
en el Congreso de los Diputados. ¿Y qué es una mayoría absoluta que se obtiene precisamente porque el órgano está muy mal configurado Claro. constitucionalmente, ¿no? Entonces está utilizando esa mayoría para exigir estar presente y para exigir y para pautar además todas las presencias en el Senado de una manera torticera, de una manera que es fraudulenta, fraudulenta. Ustedes, donde se tiene que exigir la responsabilidad política en el Congreso, los diputados, y eventualmente sobre algún asunto que fundamentalmente tuviera que ver con lo que es la distribución territorial del poder, que es en principio lo que se supone que debe ser la función del Senado, pues que se presentaran las iniciativas que se tomaran. Pero lo que está ocurriendo aquí es que se quiere llevar al Senado absolutamente todo y además pautando las exigencias con los momentos electorales que se están viviendo. Claro que se Entonces, van. Recordemos, Javier, como no es la primera vez, en esta legislatura hay una mayor, no es la primera vez que sucede, que la mayoría del Congreso y del Senado no se correspondan, ha pasado más veces. En España hemos tenido momentos en que ha habido una mayoría simple del PP en el Congreso y ha tenido mayoría absoluta en el Senado, y momentos como este en el que tiene una mayoría abrumadoramente en el Senado el Partido Popular y en el Congreso pues no tiene, bueno, tiene una mayoría relativa, pero desde luego no tiene una mayoría de gobierno y no lo sostiene. Recordemos como al principio de la legislatura, que siempre llamamos la legislatura de la amnistía, hubo una reforma del Senado torticera para intentar que la proposición de ley de amnistía que venía del Congreso de los Diputados acabar con la tramitación de urgencia y paralizarla. Y de hecho se hizo una reforma del reglamento que luego el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional, porque si claro. una norma, un proyecto de ley o una proposición de ley, si ya viene declarada de urgencia por el Gobierno o por el Congreso, en el Senado tiene que seguir su tramitación, porque es subalterna, como tú dices. El Claro. Senado no puede decir, bueno, aquí urgente no, era urgente en el Congreso, pero aquí la paramos, que es lo que hicieron con la ley de amnistía. Se declaró inconstitucional, fue la primera reforma para intentar de utilizar una mayoría absoluta en esa Cámara para alterar el procedimiento ordinario legislativo en este caso. Y como ha habido otra reforma para obligar al presidente del gobierno a comparecer una vez al mes. Pero claro, el reglamento puede decir lo que quiera, pero la norma que marca es la Constitución. Claro, yo pienso que en este terreno llegaría el momento en el que el gobierno debería de plantarse. El Sí. gobierno debería de plantarse. Y si acaso, pues llegar a plantear incluso un conflicto entre órganos constitucionales y que fuera el Tribunal Constitucional el que tuviera que resolver. Oiga usted no puede utilizar el Senado para lo que el Senado no está previsto. Claro. Para la exigencia de responsabilidad política al presidente del gobierno o al gobierno está el Congreso de los Diputados. Y ustedes no están para exigir responsabilidad política. Ustedes están para pedir información, para abrir un Sí, debate, incluso para lo que hacer sea, para preguntas, preguntar, pero, comparecencias, pero una cosa es el control ordinario y otra cosa utilizar el Senado para ya, forzar lo que no puedes en el Congreso porque no tienes la mayoría necesaria. claro, y además intentando sustituir, Claro. ¿qué es lo que llevan haciendo? Intentando sustituir al Congreso de los Diputados permanentemente e intentando llevar al Senado todo el debate como si fuera el Senado el lugar donde eso tuviera que hacerse. Realmente no lo están consiguiendo porque además la jugada se ve muy fácilmente y porque el Senado es una Cámara que está tan espantosamente constituida y tiene tan poca legitimidad democrática que realmente en los ciudadanos no les llega siquiera el altavoz del Senado. Es un altavoz que no transmite casi nada hacia el exterior porque ahí no hay nadie. Y además la gente que está en el Senado, los senadores, pues la mayor parte de ellos son pues segundones de sus partidos políticos que tienen muy poca capacidad política, muy poca capacidad para intervenir y para hacer preguntas, y la verdad es que se quedan en ridículo la mayor parte de las veces en el ejercicio que están haciendo. Incluso ayer que estuvieron, pues lo único que hicieron fue gritar, 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 Sí. pero Óscar Fuentes estuvo 7 horas dando explicaciones y era muchísimo más convincente y expresando pues una altura política que no la tenían ninguno de los que estaban interviniendo en contra, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que está pasando. Esta legislatura es una legislatura, bueno, que se ha organizado desde el principio como una cacería contra el presidente del gobierno, al que se ha declarado que es ilegítimo. Se intentó de todas las maneras que no hubiera investidura y que saltara por los aires. Se ha intentado varias veces poner fin con distintas maniobras y ahora se está utilizando el accidente de Adamuz para intentar conseguir lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, el problema es que ellos tienen una imagen, es que ellos tienen una presencia, es que Alberto Núñez Feijóo era presidente de Galicia cuando se produjo el accidente de Angrois.
Y no hubo acto de presencia ninguna, ni se celebró ninguna comisión de investigación en el Congreso, en el Parlamento de Galicia, y no hubo responsabilidad ninguna. Después hemos tenido la de la Dana y hemos tenido en el Ventorro y lo que hacía el presidente de la comunidad mientras se estaban ahogando. Aquí se está dando la cara. Óscar Puente lo ha dicho clarísimamente. Yo estoy aquí 7 horas. Y el otro día incluso fue ridículo porque que Feijóo se quejó de que le están dando tantos datos que no es capaz de Es procesarlo. que Y ha que habido ruedas realmente. de prensa, a mí me ha resultado llamativo como Óscar Puente con el presidente de Adif y el presidente de Renfe, una rueda de prensa que duró 2 horas y media. Todas las preguntas de los periodistas las atendieron. Y, Y y es so- que y- estamos en los momentos previos a o sea, en los momentos inmediatamente posteriores al accidente era muy difícil de saber. Y obviamente es grave, no, es tan grave que hay que saberlo todo para que no se pueda, para que no vuelva a suceder. Pero yo creo que si algo podemos decir del ministro Oscar Puente es que ha estado desde el minuto uno dando la cara y contestando a todos los medios. Yo creo que han comparecido a todos los niveles. O sea, ahora mismo no puede haber duda ninguna de que se ha transmitido información. no, 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 vamos, la información que se está dando es la que se tiene. Y además la transparencia, en este caso, es que va a estar, es que se está teniendo, es que ahora mismo se está, mientras que hemos tardado en el tema de la Dana para más de un año. Más de un año hubo para que realmente se llegara a. Y todavía no se sabe, todavía la jueza está intentando Todavía, averiguar y todos los días está encontrando algo nuevo y no le dicen ni siquiera quién eran los policías que acompañaban al presidente, los y ahí cortas, todo. hablamos además de que se podría haber evitado la tragedia, porque nosotros ahora estamos Claro, hablando de una gestión de una tragedia que se ha producido pensando en el futuro, pero es que en la claro. Dana, a lo mejor el presidente a pie de mando hubiera evitado muertes, seguro, No, no, vamos, hubiera evitado la mayor mandando un parte de las muertes. mensaje y La, actuando de la- otra la- manera. la mayor parte. Vamos, si el rector de la universidad hubiera sido el presidente de la Generalitat, el número de muertos habrían sido unas docenas y no Claro, los que fueron, ¿no? Exactamente. O pongamos las residencias de Madrid y que hubiera habido otra sí, presidenta que no fuera la Isabel Díaz Ayuso, si hubiera exacto. El sido Ángel, protocolo aquel. Ángel Gabilondo, Gabilondo, el presidente de la Comunidad de Madrid, seguro que no hubiera habido 7.291 muertes en las una residencias resistencia, como seguro. es. Pero en fin, y aquí lo que ocurre es que estamos teniendo, claro, el Senado. Después llega y va al Senado, absolutamente todo, y allí nos encontramos con que realmente no hay un debate político serio porque nadie puede tomarse en serio un debate en el Senado. Nadie puede tomarse en serio un debate en el Senado, porque el Senado no está para eso. El Senado realmente estaba ahí como un cierre por si las cosas se salían de madre en el momento inicial de la transición y aunque se había amarrado mucho a través de la ley electoral y a través de la composición del Congreso de los Diputados, que realmente el Congreso tendría una combinación calculada, desviación calculada del principio de igualdad que permitiría, bueno, que hubiera un bipartidismo como efectivamente ocurrió y que las cosas no se salieran de madre, pero por si Sí. acaso se salieran de madre, tenemos un Senado que es un cierre, una Cámara en la que no se nos va a ir Porque la absolutamente composición nada. siempre es más conservadora y eso lo hemos visto, ya no ha fallado ni una legislatura. Nada. Y eso, entonces eso está ahí y ahora en esta legislatura pues están utilizando el Senado de una manera abiertamente anticonstitucional. Y yo creo, por ejemplo, la reclamación de que el presidente vaya también el presidente va a comparecer ante el Congreso de los Diputados, que es donde tiene que comparecer y donde tiene que dar todas las explicaciones Total. que tenga que dar. Pero realmente en el Senado no tiene por qué ir el presidente en un tema como este. Este es un tema, yo lo explico en el Congreso de los Diputados que fue el que me eligió a mí como presidente. Es Ustedes el que no me puede, participaron y el exacto, que y es el además que me tiene, puede quitar. y el que además, claro, tiene, yo estoy mi responsabilidad política es el Congreso el que puede exigírmela. Ustedes no pueden exigirme. Ustedes no pueden exigirme la responsabilidad política con consecuencias constitucionales, con consecuencias jurídicas, porque no están habilitados para ello, porque la Constitución no lo puso para eso. Y ustedes están haciendo un uso desviado y yo creo que tal vez esté llegando el momento en el que el presidente del Congreso debería de plantarse y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, Aquí me hasta aquí llevo. hemos llegado, ¿eh? Y no se puede continuar con esta práctica porque no. ¿Por qué no? Porque esto es anticonstitucional, porque esto es una desviación, es una desviación. Exijan ustedes en el Congreso de los Diputados todos los debates que quieran y exíjanme la responsabilidad en el Congreso de los Diputados. Pero aquí, desde luego, en el Senado no es el sitio. Venderemos.
y vendrán ministros y cosas estas, pero no puede ser que si ahora uno coge Congreso de los Diputados y el Senado, resulta que hay mucha más actividad de control y de exigencia de responsabilidad política en el Senado que en el Congreso de los Diputados, porque eso además al final acaba siendo un daño para la democracia, porque los ciudadanos ven que se están haciendo uso de las instituciones que después no pueden producir ninguna consecuencia porque no está previsto que se produzca ninguna Y consecuencia porque como la da una intervención imagen del Senado. distorsionada, efectivamente, de lo que pasa. Parece que todo el Senado vota abrumadoramente, pues para que comparezca el presidente o en contra del presidente, y alguien podría pensar que el presidente está actuando en contra de la voluntad que lo puso, y no es verdad, porque es que Claro, la voluntad popular reside en el Congreso. claro. Es ahí donde se tiene que configurar quién es el presidente y si hubiera mayorías alternativas para una moción de censura se tendría que dar. Con lo cual es verdad que lo que estamos es utilizando el Senado para alterar el ejercicio de las funciones constitucionales tal como las pensó el constituyente, aprovechando que tienes una mayoría abrumadora en el Senado y hacer lo que te da la gana, Claro, básicamente. claro, y ahí lo han hecho, lo hicieron con la potestad legislativa, intentando, cambiando el reglamento, como has explicado antes, del Senado, para retrasar lo más posible la aprobación de la ley de amnistía, ¿no? Lo están haciendo, lo están haciendo ahora, ahora tiene que producirse la renovación del Tribunal Constitucional, le Y ya corresponde a los veremos. miembros elegidos del Senado y el presidente del Tribunal Constitucional ya le ha dirigido una carta al presidente del Senado diciendo que tiene que poner en marcha el mecanismo de renovación del Tribunal Constitucional. Y ya veremos a ver qué es lo que hace el Senado en este caso, si lo cumple, porque tenía que haberse producido ya la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no? Y sin embargo están ahí reteniendo, es decir, el Senado está actuando como no como una Cámara que tiene que ejercer la función que tiene constitucionalmente encomendada, que se limita prácticamente al cambio de los estatutos de autonomía, vamos, y del estado de las autonomías, Sí. y que realmente en lo demás tiene una posición muy subordinada, muy subalterna, y que el debate y la potestad legislativa, incluso si es que cuando incluso la iniciativa de una ley, de una proposición de ley, es de iniciativa en el Senado Va al ejerce la Congreso. iniciativa, lo envía a la mesa de la Cámara y es la mesa de la Cámara la que decide si la admite a trámite o no. Y entonces empieza, en el caso de que la admita a trámite, empieza la discusión, se debate en el Congreso de los Diputados y después pasa al Senado. Es decir, el Senado no puede debatir sino sobre aquello que ha debatido previamente el Congreso de los Congreso. Diputados. Hasta ese punto llega. Pues aquí se está alterando todo y se Sí. está haciendo una operación que es una operación que no tiene nada de constitucional, no tiene nada de exigencia de responsabilidad política en los términos que la Constitución lo contempla, sino que lo que pretende es armar ruido, mantener el ruido, mantener el ruido, mantener el ruido, que es lo que lleva haciendo la oposición desde el primer momento, con la finalidad de que los ciudadanos al final, en cierta Y medida, se ante sientan tanto desconcertados barullo. y no encuentren pues una explicación de las cosas. Y entonces, bueno, en esas estamos y en esas vamos a seguir desgraciadamente hasta que la próxima legislatura, que ya veremos cuándo es y en qué condiciones se Eso. produce, ¿no? Pues, Y por lo tanto, pero yo creo que a mí lo que cabe resaltar es que aquí se están dando y que el ministro Puente está dando la cara desde el primer momento y explicándolo, y nadie se va a poder quedar con la duda de qué pasó. Ahí se va a acabar sabiendo cuál es el fallo que se produjo, en qué momento, por qué, circunstancias, y bueno, y ya está, y adoptar las decisiones que se tengan que adoptar para intentar evitar que no se vuelva a producir, pero sabiendo que realmente impedir que se produzca un accidente en un sistema de transporte de la magnitud del que tenemos, pues eso hay que hacer lo posible y lo imposible porque no se produzca nada, pero que algún incidente se va a producir y que esto no se produce solamente en España y con el gobierno socialista, se ha está claro. producido con los gobiernos populares, se ha producido en Alemania, se ha producido prácticamente en Italia, se ha producido prácticamente en todas partes, ¿no? Y entonces lo que hay es que explicar bien y asumir pues la gestión que se tenga y el Y las coste que tenga. consecuencias de la Eso, investigación, claro que eso, sí. y ya está. Y eso es lo que. Y otra cosa que yo querría también señalar, o sea, a mí me parece que estamos en un estado laico, el estado laico, y que realmente deben de hacerse eh, ceremonias
ceremonias laicas. sí, Por ejemplo, la importante de Valencia ha sido la de este año con la que se hizo, sí. no las religiosas. Que la iglesia haga las que ella Religiosa, quiera cada hacer. familia Que que la iglesia, decida cómo despide a sus familiares en y función de que, sus creencias, claro, y pero que eso la, son y que la cosas iglesia, personales. pero que realmente se tienen que hacer actos de Estado, pero actos de Sí. Estado no en las catedrales, sino No, no, actos de no, no. Estado en los sitios donde se En tenga que hacer, edificios civiles, claro. claro, edificios civiles y donde realmente se exprese pues la sociedad civil que, bueno, que Que no aquí siempre se está. siente identificada con un sacerdote, Claro, 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 claro. efectivamente, Claro, efectivamente. y aquí, entonces, bueno, pues todas estas cosas, todas estas cosas salen en cuanto ocurre un acontecimiento como este y se pone de manifiesto, pues todo lo que, y lo Todo lo que que no se está resuelto. todo lo que no está resuelto y los problemas y las cosas que en la transición nos tuvimos que meter, como por ejemplo la presencia de la Iglesia Católica y la mención de la Iglesia Católica en el artículo 16 de la Constitución y en conexión con eso el artículo 27 y la redacción de la enseñanza y con eso los acuerdos Concertado los Con la primeros. Santa Sede y todo. En fin, todas estas cosas que son así y que indican pues que la transición se hizo como se pudo. La transición se hizo como se pudo y que realmente había muchos restos del Estado franquista y del Estado tradicional español que se mantuvo y que se mantiene desgraciadamente todavía en nuestra convivencia de una manera nada beneficiosa para lo que tiene que ser el ejercicio de la democracia, ¿no? Sí. Bueno, Bueno, Javier, yo creo que toca irnos como empezamos, con el artículo 108 y respondiendo como el gobierno responde solidariamente ante el Congreso de los Diputados, ¿vale? Y de recordando acuerdo, me parece muy que bien. así que lo demás es alteración del orden constitucional de manera fraudulenta. Muy bien, Javier, pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.